Mi nombre es Martín Gómez y junto con Manuel Acevedo les traemos este video explicando las ideas que Francisco Leal, uno de los politólogos más importantes de Colombia, presenta en su texto La doctrina de seguridad nacional, materialización de la Guerra Fría en América del Sur. Para esto es necesario entonces aclarar qué se entiende por doctrina, que la podríamos comprender como la hoja de ruta, o más bien como una guía que siguen las Fuerzas Armadas de todos los países. Cuando hablamos de la doctrina de seguridad nacional, hablamos de las diferentes doctrinas que se adoptaron en los gobiernos de América Latina durante la Guerra Fría, que nació como una estrategia estadounidense para repeler el comunismo de la región. Hay que señalar que para nosotros los politólogos, estudiar el funcionamiento de las fuerzas militares y sus dinámicas con la sociedad y la política es fundamental para entender las realidades históricas de nuestro país. Los puntos claves entonces para entender la doctrina de seguridad son tres. Uno es que su idea principal es que a partir de la seguridad del Estado, las fuerzas militares garantizan la seguridad de la sociedad. Dos, la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno. Los estados latinoamericanos deberían enfrentar un enemigo interno materializado en supuestos agentes locales del comunismo. Pero el enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o institución nacional que tuviera ideas opuestas a los gobiernos militares. Y tres, la doctrina de seguridad nacional es un fenómeno regional, derivado de la influencia externa, pero con gran variación en sus manifestaciones particulares en cada país de Latinoamérica. Etapas de la doctrina de seguridad nacional. Antecedentes. La primera etapa concierne al militarismo suramericano del siglo XX. En ella consideramos factores que posteriormente facilitaron el desarrollo de la doctrina. Segundo, la gestación. La segunda etapa se ubica entre los ciclos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Se caracteriza por la creciente influencia político-militar de Estados Unidos en América Latina. Después sigue el desarrollo, que esta estuvo marcada por el surgimiento de movimientos insurgentes en la región y el desarrollo de un militarismo de nuevo cuño. Y la cuarta es la declinación, que se inicia con el gobierno del presidente Carter y el cambio en la concepción estratégica americana y que se entiende como un ascenso de los gobiernos civiles en la región hasta el final de la Guerra Fría. El viejo militarismo del siglo XIX y siglo XX. El proceso de formación de los estados-nación en Sudamérica tuvieron como común denominador la inestabilidad económica y la dificultad de integración social. Adicionalmente, la fuerte tradición ibérica en América del Sur durante el siglo XIX planteaba como función militar la intervención en los asuntos políticos de los países. Esto fue reforzado con la tradición militar de intervenir en los asuntos civiles, que resultó de la manera como se formaron los estados nacionales en la región. Los factores básicos para la configuración del viejo militarismo fueron la concepción orgánica del Estado, el carácter estratégico de los recursos naturales y las fronteras, el conflicto potencial entre países por esos recursos y los espacios, como se pudo ver en el video anterior, la Guerra Fría surgió de la bipolaridad política e ideológica que quedó dividido el mundo tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y de la competencia de los dos bloques mundiales por el control estratégico de las áreas geográficas, dentro de estas la de Sudamérica. Siguiendo con la idea anterior, algunas de las acciones realizadas por Estados Unidos y algunas organizaciones que también fueron creadas para cumplir dichos objetivos y metas fueron el Plan Truman, creado en 1946, que propuso la unificación militar continental, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, más conocido como TIAR, firmado en Río de Janeiro en 1947. Este acuerdo fue clave para la unificación americana de la política militar. La creación de los Estados Americanos, OEA, creada un año después, en 1948, proporcionó el piso jurídico para que organismos como la Junta Interamericana de Defensa
y del Colegio Interamericano de Defensa pudieran articularse en forma plena a la orientación estadounidense. Por último, y cito a Leal, abro comillas, los programas de ayuda militar MAP ejecutados entre 1952 y 1958 fueron el punto de partida para que los ejércitos latinoamericanos se afincaran en la órbita tecnológica y operativa de los Estados Unidos. Cierro comillas. De enero de 1959, un paseo triunfal hacia el Capitolio de La Habana marcó el regreso de Fidel Castro. Sus fuerzas revolucionarias, superiores en número y mal equipadas, habían derrotado al ejército del dictador Fulgencio Batista una semana antes. Castro se disponía a devolver a Cuba el autogobierno y la dignidad, libre su longevo papel como un peón internacional. La Revolución cubana significó un cambio en la política hemisférica por parte de Estados Unidos y una reinvención de la doctrina de seguridad nacional, debido a tres eventos. El primero es el auge que tuvo la Revolución cubana en toda Latinoamérica. El segundo es el episodio de los misiles soviéticos, en el cual Estados Unidos casi que se va a guerra con Cuba. Y tercero, y más importante para nosotros, es el auge pues de las guerrillas marxistas, leninistas y maoístas, en el cual pensaban legitimar la efervescencia de la rebeldía. La era de la revolución en América Latina. Esta se da a partir del auge de las guerrillas socialistas y de los movimientos sociales ligados a las teorías de la dependencia en América Latina. A partir de aquí, varios militares latinos fueron a estudiar estrategia militar no solo a Estados Unidos, sino también a países como Francia, que por ese entonces lidiaba algunas guerras de independencia como la de Argelia. Aquí los militares aprendieron sobre las técnicas contrainsurgencia, las cuales fueron fundamentales para combatir a las guerrillas en el territorio y llevar a cabo la doctrina de seguridad nacional. There are some who say that communism is the wave of the future. Let them come to Berlin. And there are some who say in Europe and elsewhere we can work with the communists. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin. El comunismo, el peor de los males. Como se pudo ver en el video anterior, en el discurso de Kennedy, en donde se hablaba del comunismo, este era visto como una amenaza y como un enemigo. Desde los años 50, las políticas norteamericanas hacia América Latina estuvieron determinadas por una concepción mecánica de inestabilidad regional. El comunismo era percibido como la causa principal de esta inestabilidad política, y a su vez esta era considerada como la principal amenaza para la seguridad del hemisferio. Ante este contexto, Kennedy diseñó dos soluciones complementarias: la Alianza para el Progreso y los programas ampliados de contrainsurgencia contra la subversión. A partir de la Revolución cubana, Estados Unidos comenzó a utilizar la estrategia militar de contención en América Latina, cuyo componente central era la disuasión. Para los militares, la guerra revolucionaria se concretó como la estrategia del comunismo y el enemigo interno se constituyó en la amenaza principal. El comunismo, el peor de los males, la creación de la doctrina de seguridad nacional.
A fines de los años 60 se redujo la presión de la política norteamericana hacia América Latina. En el gobierno del presidente Carter, debido a la preocupación por la violación de derechos humanos en América Latina, se le quitó el peso y la atención a los militares. Sin embargo, al final de los años 70, el tema de la seguridad nacional reapareció en la agenda internacional debido al triunfo de la guerrilla sandinista en Nicaragua, la iniciación de la guerra civil en El Salvador y la reanudación de la Guerra Fría durante el gobierno de Reagan. Sin embargo, América Latina ya había perdido su importancia estratégica en el mundo. En los años 80 se hizo obsoleta la guerra como medio de resolución de conflictos entre potencias, en contraposición con su proliferación tanto interna como internacional en el mundo subdesarrollado. Por otro lado, los Estados Unidos crearon una modalidad complementaria al Estado de Seguridad Nacional para las áreas de conflicto del continente, la denominada Guerra de Baja Intensidad. Esta fue la nueva forma de intervención militar creada cuando la doctrina de seguridad nacional iniciaba su decadencia en el Cono Sur. Esta forma de intervención marcó el fin del viejo militarismo. La redemocratización. Los gobiernos estadounidenses ya no creen que los regímenes militares sean necesarios. Esto desató una crisis que se debe al cambio de las funciones políticas de las Fuerzas Armadas, particularmente a la tendencia y a la desaparición de aquellas tareas ajenas a su papel profesional, al debilitamiento de las que les son propias y a la incertidumbre que todo ello ocasiona. Adicionalmente, surge la necesidad de redefinición de las funciones militares tradicionales en el Estado contemporáneo, creada por la crisis existencial previamente mencionada. En el proceso de redemocratización sale a la luz pública los abusos y tragedias realizados por los militares en relación a los derechos humanos. Este proceso de redemocratización acabó en gran medida con las prácticas de gobierno derivadas de la doctrina de seguridad nacional y debilitó su ideología. Después de haber realizado un detallado análisis, queremos resaltar los puntos más relevantes sobre este texto. El núcleo del que parte la doctrina de seguridad nacional fue la intervención de los militares como corporación en campos de la política ajenos a su actividad profesional. El ideal doctrinario es la ocupación de las instituciones estatales a través de un golpe de Estado. Solamente así era posible desarrollar los principios de la llamada doctrina de seguridad nacional. El intervencionismo militar en América Latina expone el apego ideológico a las instituciones de la democracia occidental, más que todo a la de Estados Unidos, que ha caracterizado a esta región. Los militares, como defensores de la nación, creyeron necesarios controlar el gobierno cuando percibieron que la seguridad nacional se encontraba amenazada.